El plan de recolectar estas clases en realidad surge de un encuentro con dos colegas a los que respeto mucho, que son Laura Rosato y Germán Álvarez de la Biblioteca Nacional. Surgió una conversación lógica entre colegas y casual, del tipo, bueno, alguna vez habría que ver qué pasó con Borges y Mar del Plata y las clases que Borges dio en Mar del Plata, ¿no? Entonces me preguntaron, ¿tenés algún dato? Y digo, sí, toda la vida escuché hablar de esas clases porque mi mamá fue una del grupo selecto, ¿no? De esas estudiantes, de esas profesoras que estudiaban para ser profesoras en letras y algún día poder también transmitir esos conocimientos literarios. Y da la casualidad que es la primera promoción de profesoras en letras formadas enteramente en Mar del Plata. Entonces digo que es muy lindo y que también es muy emotivo porque es un poco como el cuento de la carta robada, ¿no? De Poe, que después toma Lacan, que es como tener algo tan evidente adelante que no te das cuenta. Entonces yo hace muchos años ya estudiando Borges y toda la vida disfrutando Borges y no me he dado cuenta que Borges y Mar del Plata convergían en un punto tan interesante y al mismo tiempo tan vinculado con mi historia personal. Ese trabajo, por un lado, de curaduría de la oralidad de Borges, de reconstruir cómo hablaba Borges y al mismo tiempo de pensar qué lugar ocupa toda la oralidad de Borges, ¿no? Porque todo el material que han venido recuperando otros colegas y que hemos recuperado nosotros a través del estudio de las conferencias nos permite repensar que estas obras completas de Borges, que creíamos manejables y acabadas, son mucho menos completas, afortunadamente, de lo que pensábamos y que podemos seguir trabajando, expandiendo y al mismo tiempo pensando las comunicaciones entre la obra completa o la obra publicada o la obra escrita y la obra oral, ¿no? Los materiales que componen el libro, en realidad, lo que a nosotros nos llegan son notas. La historia es similar al libro que antecede, que es el de las clases en la UBA, que también es el mismo año, pero a nosotros no nos llegan las grabaciones. Esto es también interesante de poner en contexto, porque uno hoy en día dice, ¿cómo se perdieron esas grabaciones? La voz de Borges es un patrimonio, y desde luego que es así, pero también es cierto que este valor patrimonial de Borges es bastante posterior. Para estos estudiantes era un profesor, sin duda no era un profesor más, era un profesor importante, pero era un profesor y como me explicaron necesitaban esas cintas para poder grabar otras clases, de modo que era una práctica corriente esto de grabar las clases y desgrabarlas. Es lindo que pudimos reconstruir con el grupo de estudiantes que nos dieron su testimonio y que, digamos, sirvieron mucho para editar las notas y para poder hacer el prólogo de este libro, y digo, esta cosa de la historia oral, de que nos cuenten algunos detalles de cómo hablaba Borges, de quiénes iban a sus clases. Ellos nos decían que se había conformado un grupo, eran 5 o 6 estudiantes, y se iban rotando para desgrabar las clases. Esto hizo que el trabajo fuera bastante complejo porque se nota, digamos, los distintos estilos. Digo, el trabajo de edición y de imaginar. Me gusta usar y retomar ese verbo que usaba tanto Borges de imaginar esa oralidad de Borges que es la que lleva al trabajo. Entonces, básicamente sí, el material sobre el que nosotros trabajamos son notas. Esas notas eran muy respetuosas, pero nos obligó también a reconstruir algunas omisiones, algunos puntos en blanco, que por supuesto tenían que ver con apellidos o con notas en otras lenguas, de modo que por más prolijo que haya sido el trabajo, siempre hace falta, digamos, una intervención crítica que tenga que ver, bueno, uno de los aspectos para mí más atractivos que tiene este libro como crítica es el tema de verlo a Borges como traductor, es decir, no solamente vemos un Borges dando clase, un Borges profesor, sino también un Borges traduciendo de modo de hacer llegar a su audiencia los textos que estaba presentando. Recordemos que son textos en inglés o en otras lenguas, digamos inglés antiguo o inglés más moderno, de modo que Borges de algún modo recitaba en inglés, pero él también pone de manifiesto un par de veces en la clase que su audiencia no sabe inglés. Entonces él se posiciona también como un mediador, como un intérprete y traza distintas estrategias para llegar a una audiencia que no sabe inglés. Con el correr del tiempo empezaron a sumarse estudiantes de la zona, es decir, dicen que venían estudiantes de Necochea, de Partido de la Costa, de otras carreras de inglés, de modo que
lo que podemos imaginar es una clase muy pequeña que se empezó a poblar paulatinamente a medida que se iba corriendo la bola de cada vez más estudiantes, ¿no? Y eso también hay evidencia, hay testimonios de Bioy Casares que dice que un poco a Borges lo iba intimidando. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Y es algo que a mí me gusta pensar, que Borges disfrutaba, eso lo dicen bastantes entrevistas, disfrutaba la atmósfera íntima que se producía en las clases y que a medida que esas clases iban superpoblando, se iba perdiendo. Una de las cosas que a mí más me gusta, si bien dije anteriormente que este libro tiene similitudes con el Borges profesor de las clases de Buenos Aires, me parece que este tiene, y esto el lector, digamos, lo va a poder constatar, un tono un poco más íntimo, y que conjeturo tiene que ver con esa audiencia más pequeña. Borges se permite en estas clases contar algunas anécdotas, contar algunas cosas que tienen que ver mucho con lo personal, con sus viajes, recuerdos de sus viajes, imágenes, y también hacer algunos comentarios que lo dejan muy claro cómo leía como escritor, ¿no? Entonces dice, fíjense acá, o sea, busca una complicidad con los estudiantes, dice, fíjense acá cómo el autor genera una atmósfera, y bueno, me parece que eso es muy lindo y muy distintivo de este libro. Borges empieza a dar clases en la Universidad Católica de Mar del Plata, en ese momento era Universidad Católica, luego vendrá Universidad Provincial para terminar siendo la Universidad Nacional, porque tenía contactos con el rector García Santillán, que lo invita personalmente, ¿no? a dar las clases. Hay muchos datos interesantes respecto a estos, algunos pudimos reconstruir, otros no. Las fechas, por ejemplo, él viajaba de manera quincenal, cada 15 días, daba las clases y viajaba en tren, ¿no? Por eso a mí me gusta hablar mucho de esta imagen de la biblioteca del tren. Borges iba a la biblioteca del tren una vez que se convierte en conferencista y después como profesor también. Entonces me parece que la oralidad de Borges está muy ligada al viaje, que son dos dispositivos que no se pueden separar, y que a Borges le gustaba, obviamente, viajar en tren. Lo curioso, o uno de los datos más curiosos, surge de por qué dejó de dar clases, porque el curso, y esto se ve en el índice que está contenido en el libro, queda interrumpido. Es un curso de literatura inglesa y norteamericana, que eso también es diferente respecto del curso que daba en la UBA, que era exclusivamente de literatura inglesa, y había anunciadas 4 clases de literatura norteamericana, que los fanáticos de Borges nos quedamos con las ganas de leer o de conocer más en profundidad, porque dio solamente una clase, y que es la clase que conocemos bastante porque ya la había dado en otros contextos, que es la de Poe y Hawthorne. Una pregunta interesante es por qué, o sea, es una de esas zonas que no está del todo clara, es por qué deja de ir a Mar del Plata, por qué este curso queda interrumpido de algún modo. Y ahí yo propongo 3 hipótesis que había generado cierto malestar el hecho de que en la Universidad Católica se hubiera contratado un profesor declarado no católico, como fue el caso de Borges, ¿no? Eso evidentemente generó una fricción. Parece que los anónimos que le llegaban al rector eran cada vez más frecuentes. Luego, Bioy otra vez, con su detallada biografía, podríamos decir, de la vida de Borges, desde su punto de vista, también consigna que Borges en esos días, antes de dejar de venir, sufre un accidente yendo al subte para tomar, conjeturamos en Constitución, el tren. Y por último, este cansancio que le generó a Borges, esa pérdida de la intimidad en la clase, ¿no? El hecho de que las clases se hayan hecho cada vez más masivas, sin duda, debe haber contribuido a bajar su interés. Él, en repetidas ocasiones en las entrevistas, dice que prefiere las clases por sobre las conferencias, porque en las conferencias la gente lo va a ver a él y en las clases la gente lo va a escuchar, ¿no? De modo que de alguna manera podemos pensar que él se sintió no tan escuchado, sino más visitado como figura, y eso también puede ser algo que haya tenido que ver con el modo en que estas clases se interrumpieron. Lo que a mí más me llamó la atención a la hora de entrevistar a las estudiantes es que no les dijeron una causa. Quedaron como expectantes, sin duda que pensaron que tenía que ver con la ceguera. Y acá aprovecho y cuento algo que a mí me gusta mucho, que digamos después de haber hecho bastantes entrevistas, no solo a las estudiantes de este curso, sino a mucha gente que fue a escuchar a Borges a lo largo de tiempo en distintas entrevistas, es empezar a advertir cómo los recuerdos difieren. Aún gente que lo escuchó en la misma charla cuenta cosas muy distintas, incluso cosas que se cruzan. Gente que hablaba de manera
manera muy vivaz, otros que dicen no, hablaba de manera monocorde. Entonces, digo, cómo juega esta subjetividad del Borges que cada una quería, ¿no? Entonces algunos dicen, recuerdo que se ponía el reloj frente al ojo y algo veía y que tenía una hoja, y otros dicen directamente ya no veía nada. Entonces esto también obliga a que uno repiense, revea y diga, no es que en las entrevistas quizás uno va a buscar tanto el dato preciso, sino aquella emoción o el recuerdo emotivo que dejó en cada uno de los oyentes de estas clases o de estas conferencias.